Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Yo estoy muy contenta celebrando el 10º aniversario de nuestro queridísimo Papa Francisco. De verdad que ha sido 10 años impresionantes de un enorme aprendizaje, de grandes cambios importantes en la vida de la Iglesia. Tengo acá unas notas que hice para compartir con ustedes. Por ejemplo, Papa Francisco tuvo a bien organizar el Sínodo de la Familia. Precioso sínodo. En todo el mundo se habló de la familia, la importancia de la familia, las dificultades que afronta la familia en los distintos países, el matrimonio, los usos y costumbres de las distintas naciones. Fue un encuentro dialógico a nivel internacional dentro de la Iglesia que a todos nos enriqueció y aprendimos mucho unos pueblos y otros pueblos. Luego el Sínodo de la Amazonía, también impresionante. Por fin se pusieron todos los políticos del mundo, empresarios, todos los profesores, académicos, investigadores, al tanto del sentir, de la vida, de las tradiciones, de las creencias, del marco histórico, de la cultura, de la identidad de cada uno de los pueblos de la Amazonía o de la Amazonia. También se hizo el sínodo de la sinodalidad, es el que está por concluir, que bueno, pues muy interesante porque se han escuchado todas las voces de todos los miembros de la Iglesia, incluso de personas que no son bautizados católicos, pero que han sido invitados a participar porque también son cristianos y algo tienen que decir en su relación con los católicos, ¿no? Entonces, bueno, las aportaciones son muy interesantes, ya se verán los resultados, ya por lo pronto se ve un triste cisma en Alemania, dados los resultados en ese país, que pues va muy acorde con su historia, cómo han vivido ellos la relación con Dios o la relación al modo en el que ellos entiendan a Dios tal vez como una idea y no como una realidad escrita en las Sagradas Escrituras. No, no lo sé, no lo entiendo, no puedo opinar al respecto. Pero bueno, vamos con Papa Francisco. Él nos ha pedido la unidad en Cristo, con el corazón puesto en el Evangelio. Esto es súper importante. Algunas personas que no han logrado comprenderlo, pues ponen en evidencia que no han conocido bien el Evangelio. No hay nada que el Papa Francisco haya dicho que no tenga apego al Evangelio. Entonces, la unidad en Cristo con el corazón en el Evangelio hecho vida. Eso es a lo que nos invita todos los días. Y bueno, en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas, en las cartas apostólicas y en tantos documentos, nos ha ido profundizando en todo aquello que escuchamos a través de sus predicaciones. Por ejemplo, tenemos la encíclica, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, precioso. Cómo llevar el Evangelio a cada lugar, cómo hacer presente a Cristo, la palabra de Cristo en cada lugar, porque es un lenguaje universal, es el lenguaje del amor. Entonces, ¿cómo hacerlo llegar en cada lugar sin cambiar los usos y costumbres, sino insertar ahí la dulzura, la misericordia, el amor y la verdad que Cristo nos ofrece, ¿no? La alegría del Evangelio, una exhortación apostólica del 2013 preciosa. Luego también en el 2013, la encíclica Lumen Fidei sobre la fe, también muy interesante y hay que leerla, ¿no? Tenemos en el 2015 la encíclica Laudato Si, divina. Les dejo en este canal de YouTube, Tierra de Miel Eretz de Bash, en el espacio que dice comunidad. Ahí les voy a poner la reproducción de un resumen de Laudato Si. Es una lectura en voz alta que dura como 30 minutos, pero vale muchísimo la pena.
Luego, en el 2016, Amoris Laetitia, preciosísima la exhortación apostólica que causó tanto escándalo y controversia y se atoraron muchísimas personas ahí, se atoraron con la única pregunta que tenían: ¿pueden o no comulgar los casados, ¿no? Los vueltos a casar? Y ahí perdieron todo el tiempo y toda la energía en esa pregunta, sin haber profundizado en el Evangelio, en el corazón de Jesús, en todo el contenido de esta exhortación apostólica preciosísima. Pero bueno, todavía hay tiempo, que se pongan al día, ¿no? Ante estas cismas que estamos viendo, pues deberían sentirse llamados a ver de qué nos perdimos, ¿no? ¿Dónde nos resbalamos? ¿Dónde le perdimos la pista al Evangelio que no entendimos lo que nos decía Francisco? Y bueno, está también Fratelli Tutti del 2020, preciosísima encíclica. Está una carta apostólica, la de Patris Corde, también del 2020, dedicada a San José. Y bueno, Papa Francisco nos habla de la inclusión desde el principio, pero de esa inclusión y de esa evangelización amorosa, fraterna, suavecita. Él al inicio, de entre las cosas que más me llamaron la atención, fue aquella que dijo: a cada quien hay que darle la cantidad de sal que necesita, no sobresaturar. No sobresaturar y no llegar ¡pum! Con el librazo, ¿no? La Biblia así, sino poquito a poquito, a partir del amor, del testimonio, y darle a cada quien lo que cada quien necesita, con tal de que se sepan amados por Dios. Entonces es poco a poco. La corrección fraterna no es de inmediato ni para todos, sino al principio es acompañar, acompañar, acompañar. Y pues, ¿para qué todo eso? Para que se sepan amados por Dios, para que se sepan protegidos, para que se sepan bendecidos, para que despierte esa hambre natural de Dios, ¿no? Cada ser humano tiene la oportunidad de atender su corazón y sentir ese llamado a encontrarse con el Creador. Entonces, los católicos, pues, estamos invitados por el Papa Francisco a saber esperar y acompañar con cuidado, para que cuando surja ese deseo de otros de querer conocer a Dios, pues en primera que lo puedan encontrar en nuestra amistad con ellos, en nuestro cariño, en la escucha, en el acompañamiento, y después poco a poco, en la medida de sus deseos y su capacidad misma que reciben como gracia de parte de Dios, podamos compartirles el Evangelio. No hacer proselitismo tampoco. También Benedicto XVI decía lo mismo: no hay que hacer proselitismo. Dios es el que llama y tiene muchos lenguajes para toda la humanidad, y Dios sabe qué le da y qué le pide a cada quien. Luego, el Papa Francisco ha dado desde el principio también fuerza a los movimientos populares, a los movimientos indígenas. Promueve la unidad entre abuelos y nietos, advierte que en los abuelos está la raíz, donde se encuentra la esperanza, ¿no? El futuro está en el pasado, la esperanza hacia adelante está en el pasado. Por eso pide que los niños, los jóvenes, tengan contacto todo el tiempo y diálogo con sus abuelos. Ha pedido también desde el principio una teología de la mujer, y a estas alturas ya hay hasta una página en el Vaticano dedicada a la mujer, con muchos artículos, informes, investigaciones y trabajo conjunto, ¿no? De muchas mujeres, pero también en ese trabajo participan hombres, para ir creando lo que sería una teología de la mujer, pero también les advierte que no aspiren al clericalismo, ¿no? Que si precisamente lo que está intentando es que los sacerdotes, obispos y cardenales no adopten actitudes clericalistas, sino que al contrario, se sepan, como San Agustín dijo: para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Lo primero es mi aflicción y mi peligro. Lo segundo es mi alegría.
Por eso la alegría del Evangelio, ¿no? La alegría del Evangelio, esa exhortación apostólica del 2013. Entonces, también ha pedido, pues ya les ha dado a las mujeres algunos cargos de gobierno dentro del Vaticano, ha promovido el acompañamiento en las parroquias, la catequesis para el matrimonio desde la infancia, que ya se comience a poner énfasis en la belleza del matrimonio, desde antes de la primera comunión, luego toda la preparación para la confirmación y luego, por supuesto, una catequesis especial para los novios y que continúe durante los primeros años del matrimonio. Eso también tiene todo un documento y una explicación de cómo se podría hacer. El Papa Francisco ha pedido desterrar el chisme, la envidia, el rencor, la mentira, la mundanidad, el clericalismo, la acumulación de riqueza. Todo eso ha pedido que se destierre del corazón de los cristianos católicos, que haya apertura a todas las culturas, al diálogo, búsqueda de la verdad. La verdad se encuentra en la dignidad humana. Eso lo pueden leer en Fratelli Tutti. Hay algo que nos une a todos y ese algo es el reconocimiento de la dignidad humana. La unidad en Cristo nos pide a los cristianos. Por eso es que es muy delicado hablar del tema de los liderazgos dentro de la iglesia, porque de lo que se trata es de que todos los cristianos conozcan bien el Evangelio, lo vivan y en esa interioridad y trascendencia, en esa adhesión a Jesucristo, pues por supuesto que hay una unidad espontánea, porque sabemos qué idioma estamos hablando, hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es nuestro deber. El Papa habla del servicio todo el tiempo. No hay poder sino servicio. Una iglesia pobre para los pobres, inclusión, nada de descarte, nada de descarte. Y bueno, ha incluido en este grupo de cardenales a muchísimos que son de Asia o de África. Ya hay una iglesia muy consolidada en la Amazonia, ¿no? Hay sacerdotes casados, o no, son no sacerdotes, sino, ¿cómo se llama? Lo anterior a sacerdotes, porque primero son curas, ¿no? Después diáconos. Entonces, bueno, el hecho es que el Papa Francisco lo único que está haciendo es eso, caminar y caminar por toda la tierra dando ejemplo, como lo haría Cristo. Por eso es que hay muchos que no lo quieren, ¿no? Porque llegó y siguiendo pues lo que ya había iniciado Benedicto XVI, que es transparentar todos los delitos horribles que se habían cometido dentro de la iglesia, lobbies financieros y lobbies de homosexuales, de abusadores, de niños. Bueno, Benedicto lo denunció todo, ¿no? Y entonces dejó la tarea a Francisco. Francisco la asume con celo por la iglesia, como ese Cristo que corrió a los mercaderes del templo, y con esa misma actitud, ese celo movido por el Espíritu Santo, por pasión por la verdad. Entonces se empieza a organizar todo, a todo reordenarlo, incluso institutos católicos, instituciones y grupos católicos, a purificar todo, a reordenar todo. Y bueno, incomodó a muchísimos cotos de poder y gente que fue denunciada, que fue puesta en evidencia y que fue sancionada. Pero pues algunos medios de comunicación no han ayudado mucho porque pues ya ven, la prensa amarillista pues utiliza palabras cortas y eslogans para decir cosas que el Papa no dijo, tergiversar la verdad o conformarse con un encabezado escandaloso sabiendo que la gente no va a entrar a la nota a leer porque hay mucha pereza para la lectura. En fin, son pocos los que se toman el tiempo. Miren, yo les voy a mostrar lo que conviene es siempre, 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 cuando de información sobre la Iglesia Católica se trata, ir a esta página, vatican.va.
Siempre, es lo mejor. Ustedes pueden leer lo que dicen los otros medios, ¿no? Hay medios que se llaman católicos y hay de todo tipo. Entonces, lo más seguro es que independientemente de que usted explore la información que emiten todos los medios, que se vaya siempre a verificar la información acá, a la Santa Sede. Y acá está Vatican News también. vaticannews.va. vaticannews.va es como la información diaria, a manera de noticia, pero directo del Vaticano, ¿no? Y la otra es vatican.va, que es todo lo que hay en el Vaticano. Ah, me fui a Vatican News. Me voy a aquí, en la Santa Sede, vatican.va. Van a encontrar ustedes las audiencias, las cartas, cartas apostólicas, constituciones apostólicas, discursos, encíclicas, toda esta información y de los distintos papas. Por ejemplo, si usted quiere entender lo que estamos viviendo ahora, vale la pena leer el Concilio Vaticano II, ahí está ese documento. Entonces se va a dar cuenta que lo que estamos viviendo es al fin, después de 50 y tantos años, el Concilio Vaticano II. Esas novedades, ese deseo de una iglesia pobre para los pobres, de unidad, de llegar a todos los rincones, de confiar en Dios Padre, que nos hizo a todos sus hijos, ¿no? Y que cada cultura tiene una riqueza enorme porque nos muestra de un modo especial el rostro de Dios en cada rincón de la tierra. Entonces, eso es muy lindo, poder leer el Concilio Vaticano II y entonces entender por qué ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, estos cambios, esta sencillez. El Papa Benedicto y lo mismo, todos los buenos papas han reconocido que nosotros no necesitamos ser muchos, ¿no? Con apego a la palabra de Dios, no se trata de que seamos muchos católicos. A veces cuentan, es que ya disminuyó el número de católicos en el mundo o aumentó en África, pero en México ha bajado de 88% a poco más del 70%. Bueno, no es eso lo que nos importa. Lo que nos importa es que haya adhesión a Jesucristo, conocimiento del Evangelio, experiencia de la palabra de Dios, mucho amor, y que los que vivan la fe cristiana católica de manera institucional, cerquita de la iglesia, participando de todos los ritos, estén bien evangelizados. Por eso el Papa dice, no más chismes, no más críticas, no más grupitos separados, insultándose unos a otros, sino unidos a Cristo. Por supuesto que va a haber unidad con todos, ¿no? Y no solamente adentro de la Iglesia Católica, sino que va a haber unidad de todos los cristianos. De vez en cuando vale la pena ir a las librerías católicas, ¿no? Para que puedan ustedes tener estas encíclicas en papel, que las pueden leer en la página que ya les dije, vatican.va, pero también es bonito tener estos libros en papel. Acá está, este es el de el de la alegría del Evangelio. Esta es la de la alegría del amor. Laudato Si, es fundamental leer Laudato Si. Y estos dos libros que son de periodistas, ¿no? Andrea Tornielli, Una conversación con Francisco, y de Sergio Rubín y de Francesca Ambrogetti, Una conversación también con Francisco. Entonces, bueno, pues leer todo eso nos hace sentirnos más cerquita del Papa, conocerlo mejor, poder identificarnos con sus palabras, escucharlas y saber lo que está diciendo, no interpretarlo inadecuadamente, sino comprenderlo. Para comprender al Papa Francisco hay que haber leído con amor el Evangelio de Cristo, creerlo para entenderlo, creer en el Evangelio de Cristo para poderlo entender.
y habiendo entendido y dado nuestro sentimiento con amor, entonces podremos entender perfectamente a Francisco sin problema, porque es un cristiano precioso. Me preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco? Yo creo que cada época nos ha dado un papa diferente según el marco histórico, el contexto político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Juan Pablo II era un comunicólogo, un político y comunicólogo. Benedicto XVI era un académico, un ilustrado, un hombre cultísimo, un erudito y un teólogo maravilloso, de los mejores teólogos que nos ha dado Dios. Y pues sí hay que leerlo, hay que leer sus libros. Y luego tenemos y además muy valiente Benedicto XVI, porque les digo, abrió todas las cosas ocultas para que quedara en claro que eso había que corregirlo. Y luego Papa Francisco pues llega y sí resuelve con humildad y sencillez, va a ir resolviendo caso por caso, situación por situación, poco a poco, paso a paso, pero purificando a la iglesia. Entonces es lindo porque cuando se escuchan comentarios, se sabe quién es quién, ¿no? ¿Quién es quién? Se ponen en evidencia si conocen o no el Evangelio, porque de eso depende que entiendan o no a Papa Francisco. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues ser pacientes, misericordiosos, buenos, esperanzados, incluso con nosotros mismos, ¿no? Que fallamos mucho, pero como él dijo, no se cansen de pedir perdón, así lo dice siempre. Nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Y rezar unos por otros, importantísimo. Por eso él siempre dice, recen por mí, ¿no? Es un ejemplo de que dependemos de Dios. O sea, al decir recen por mí, está diciendo, no se olviden que dependemos de Dios, que dependemos de la gracia de Dios. Hay que estar abiertos a la gracia. Y bueno, celebremos entonces juntos y felices este día 13 de marzo del 2023, que se cumplen 10 años de nuestro querido Papa Francisco como Papa. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.